Muy buenas tardes, amigos televidentes, una vez más con ustedes en Billwall Inversiones y Finanzas, y vamos a pasar a las imágenes de inmediato. Hoy, 6 de junio del año en curso, y el tema central que lo tenemos para ustedes es índice o promedio industrial Dow Jones, el DJIA. Este es un índice, es el índice más reconocido y famoso del mundo y el primero. Este origen del índice Dow Jones lo vamos a ver de inmediato. El índice industrial Dow Jones es el índice bursátil más famoso del mundo. Fue creado el 26 de mayo de 1896 por el periodista Charles Dow y el estadístico Edward Jones. Mide el desempeño de las 30 mayores corporaciones de Estados Unidos. El origen, los fundadores Charles Dow y Edward Jones fundaron la empresa Dow Jones y Compañía en 1882 y lanzaron el boletín Customers Afternoon Letter, antecedente directo de The Wall Street Journal. Se fijan que el Wall Street Journal tiene Wall, la calle Wall, y yo tengo el apellido Wall. Pura coincidencia. Y aquí tenemos las imágenes de Charles Dow y de Edward Jones. El 26 de mayo de 1896, el periódico The Wall Street Journal publicó el primer índice Dow Jones Industrial Average. Este indicador financiero se convirtió en uno de los principales referentes de la economía mundial. Aquí tenemos la presentación del primer índice Dow Jones Industrial Average del 26 de mayo de 1896, y aquí tenemos el ejemplar original del 8 de julio del 89 del Wall Street Journal. Ese es el periódico que por excelencia, junto con el Financial Times de Londres, son los referentes para la economía y las finanzas mundiales. El índice o promedio industrial Dow Jones, a mí me gusta llamarlo índice, pero es un promedio, es un índice en el mercado bursátil, acciones, que rastrea 30 grandes compañías. Se le dice ficha azul o valor de primera clase. En el casino las fichas azules son las de mayor valor, negociadas en la Bolsa de Valores de Nueva York, NYSE, New York Stock Exchange, y el Nasdaq, que es la bolsa electrónica en el mismo centro financiero en Nueva York. El primer índice se lanzó originalmente la fecha que hablamos, en mayo del 1896, con solo 12 empresas, principalmente enfocadas en ferrocarriles, algodón, azúcar, tabaco y petróleo. Ninguna de estas compañías, incluida la lista original, permanece en el índice en la actualidad. Y aquí la tienen ustedes, ese Dow Jones, con una imagen de la época, y las compañías eran American Cotton Oil, American Sugar, American Tobacco, Chicago Gas, Distilling and Cattle Feeding, General Electric, Laclede Gas, National Lead, North American, Tennessee Coal Iron and Railways, el US Leather y United States Rubber. Fíjense bien que esta era representativa, las grandes compañías de aquel entonces, representativa de la economía de Estados Unidos. Es decir, tienen empresa de gas, puesto que el alumbrado aún en la ciudad dependía del gas. La General Electric surgía,
se habían inventado ya las luces o las bombillas incandescentes de Edison, y era una compañía que llegó a crecer muchísimo y duró décadas, incluida en el Dow Jones de 30, otra más de destilería y de alimentos de ganados, otra de piel, de cuero, US Leather, que se utilizaban para zapatos, para riendas, etc. El North American, una compañía de seguro. En fin, esto representaba, y por supuesto habían el Tennessee Coal Iron, que era también de ferroviaria, y ven ustedes que era la composición realmente, referentes de la composición de la economía de Estados Unidos en aquella época. Evolución. En 1916 se amplió a 20 empresas y posteriormente, en el 1928, se estableció el número de 30 empresas, cifra que se mantiene en la actualidad, hoy el mes pasado, mayo-junio del año en curso. Y aquí tenemos las compañías que componen hoy el índice y pueden ver la diferencia entre estas compañías y las originales. Las 3M, Amazon, American Express, Amgen, Apple, Boeing, Caterpillar, Chevron, Cisco Systems, Coca-Cola, Disney, Goldman Sachs, Home Depot, Honeywell International, IBM, Intel, Johnson & Johnson, JP Morgan Chase, McDonald's, Merck, Microsoft, Nike, Nvidia, Procter & Gamble, Salesforce, Sherwin-Williams, Travelers, United Health Group, Verizon y Visa. Fíjense bien que ya no son 30 industriales. La que vimos al comienzo, las 12 originales, sí eran empresas totalmente industriales. Pero en la actualidad ya una economía como la de Estados Unidos, que es más bien o mayormente una economía de servicio, permanecen aún instituciones industriales, empresas, por ejemplo, de pintura, en fin, está siempre las representaciones del sistema financiero, en fin, hay de todo, una economía mucho más diversificada que cuando nace el Dow Jones. Composición. Agrupa, como hemos dicho, a 30 de las compañías más sólidas, representativas e influyentes de la economía estadounidense, como Apple, Microsoft, Coca-Cola y McDonald's, abarcando múltiples sectores excepto el transporte y los servicios públicos, que tienen sus propios índices independientes. Y lo veremos más adelante cuáles son esos índices independientes, también bajo el nombre de Dow Jones. Indicador global. Funciona como un termómetro o barómetro para evaluar el estado de ánimo de los mercados financieros y la salud de la economía estadounidense. Cálculo peculiar. A diferencia de otros índices como el Standard & Poor's 500, el Dow Jones utiliza un promedio ponderado por el precio de las acciones, no por su capitalización de mercado. Y esto significa que las acciones con un precio más alto por acción tienen un mayor impacto en los movimientos del índice. Es decir, la diferencia es que los otros índices, porque todos los mercados bursátiles tienen un índice, es importante saber que el Dow se diferencia. El Dow usa el valor de una acción de las 30 compañías. Son 30 acciones solamente y de ahí veremos más adelante con un divisor se saca ese promedio. Las otras lo que hacen es que ven la capitalización completa de las compañías, no solamente el precio de una acción de una compañía, sino el total de acciones que están en circulación, que le da un peso mayor en el índice, mientras que todas tienen una sola acción incluida y por supuesto si una acción vale mucho más que las otras, tiene mayor peso en la formación o composición del índice.
Sigamos con las imágenes. El promedio industrial Dow Jones se calcula sumando los precios de las acciones de sus 30 empresas, dividiendo el total por el divisor Dow. Es un índice ponderado por precio. La diferencia de otros índices utiliza este divisor para garantizar la continuidad histórica frente a divisiones de acciones o cambios corporativos. Explicaremos más adelante qué queremos decir con divisiones o cambios corporativos. Y aquí tienen la fórmula básica, suma del precio de las 30 acciones, una de cada compañía que integra el índice y se divide por el divisor Dow. El divisor Dow, una constante matemática que suele ser un valor decimal pequeño que se ajusta periódicamente para evitar distorsiones en el valor del índice cuando una empresa realiza un split o división de acciones o un spin-off, que es una escisión. Por ejemplo, en el caso de split, la división de acciones o desdoblamiento de acciones. Dividir una acción existente en múltiples acciones para reducir el precio, digamos 2 por 1, un split, división de 2 por 1. Es decir, que si alguien posee una acción, se le entrega 2 acciones a un valor de la mitad de cada una. Es decir, que si la acción que tenía valía 100, se sustituye por 2 acciones que tienen un valor de $50 cada una. Por consiguiente, tiene el mismo valor, la misma inversión en la empresa, excepto que el precio de la acción baja y por consiguiente hace la acción más flexible para vender, y yo puedo vender acciones a un precio menor sin necesidad de vender todas las acciones que yo tenga en la compañía, me quedo con otras, y lo hace más atractivo para el comprador, porque a veces llegan acciones que pueden valer $600, $700 y ya eso es un monto que tiende a frenar el inversionista menor. Mientras que si esa acción, una acción de 700, se divide en 2 de 350, pues obviamente ya la hace mucho más flexible y más atractiva. Eso primero. Y por otro lado, el elemento spin-off ocurre cuando una empresa matriz separa de sus operaciones una de sus empresas, más de una, y la convierte en una empresa independiente que a la vez emite acciones en la bolsa. Por consiguiente, ahí tiene una salida. Eso lo ha hecho la General Motors en su época, lo han hecho unas compañías que dividió algunos de los segmentos de la compañía. La General Electric se destacaba por los electrodomésticos, la venta de bombillas, lámparas, etcétera, y luego entró en motores de aviones, entró en otros elementos y llegó un momento que decidió dividir esas empresas, segregarla y que cada una tuviera su valor en el mercado bursátil. Sigamos con las imágenes. Y ahora llegamos pues a una breve pausa para volver con ustedes de nuevo y concluir con este mismo tema. Quisimos cortarlo aquí para no alargar mucho el contenido. Volvemos de inmediato.